Bien, para centrar, empezaremos con un pequeño vídeo que creo que os puede resultar interesante. Se dice que cuando uno le habla a las piedras es porque está loco, y es cierto en parte, porque no es uno el que tiene que hablarles. Tiene que dejar que hablen ellas. Claro que para hablar con las piedras primero hay que conocer su idioma, pero también pasa eso con la gente, ¿o no? Esta piedra. ¿De qué me habla a mí esta piedra? ¿Habla a ti? ¿Dice no? No. ¿Y a ti? ¿A ti te dice algo la piedra? No. ¿Y a ti? ¿Por ahí no hay nada? Yo sí. Yo sí la oigo porque conozco su idioma. Me cuenta historias. Me habla de millones de años, la tormenta. Y se ha ido amontonando poco a poco hasta formar esto. Esto. Que parece una piedra tonta. Bien, con esta introducción lo que pretendo es centrar el tema y sobre todo pensar en que estamos intentando presentar un idioma que nos habla de la historia de la Tierra, que nos habla de, intentando enlazar con la charla anterior, de toda una serie de acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la historia del planeta y que los tenemos a disposición. Lo único que nos falta es, obviamente, aprender a hablar en ese idioma. Afortunadamente los geólogos aprendimos a hablar ese idioma, pero es un idioma que nos enseñaron a hablarlo de forma rara. Entonces estamos intentando traducir a un lenguaje asequible desde hace poquito tiempo todos estos conceptos. Voy a intentar, ahí en Sydney se hizo un taller en relación al patrimonio geológico y voy a intentar ser muy didáctico. Empezaré desde unos conceptos muy generales, pasaré a profundizar un pelín y finalmente trataremos un caso de estudio centrado en concreto en la reserva de la biosfera de Urdaibai. Por lo tanto, el primer concepto general que se nos plantea es el concepto de geodiversidad. ¿Qué es la geodiversidad? Bueno, pues como definición habla de la variedad de elementos geológicos, rocas, minerales, fósiles, suelos, el propio paisaje, formas de relieve. No hablaba el compañero de ese acercamiento espiritual al área protegida. Obviamente la propia geología es espectacular y el propio paisaje probablemente fuera o posiblemente incentivó ese sentimiento, esa seducción en relación a la geología, en concreto a la geodiversidad. De manera que todo ese, como veis en las fotografías, toda esa variedad de fenómenos que nos seducen, que nos crean un sentimiento, podrían o entendemos que forman la geodiversidad de un lugar. Pero en las áreas protegidas lo interesante es el patrimonio geológico, que de alguna manera serían las joyas de la corona. Esos elementos que porque tienen un valor científico o intrínseco, porque son muy abundantes en un lugar, o son escasos, o tienen un potencial didáctico o estético, o son representativos de una serie de procesos, o en su caso también pueden ser elementos de ocio, o simplemente singulares desde diferentes puntos de vista. De manera que ese conjunto de elementos naturales geológicos que poseen todos estos valores nos pueden hablar, por ejemplo, del origen y de la evolución de la Tierra, de los procesos que la han modelado, los climas, paisajes, el pasado, el presente, y en fin, del origen y la evolución de la vida desde la paleontología, por ejemplo. ¿Cómo es el patrimonio geológico? Obviamente, si hacemos una analogía con la parte biológica del patrimonio natural, vemos que hay sensibles diferencias, ¿no? Por ejemplo, mediante el patrimonio geológico podemos explicar la historia geológica de millones de años de un entorno, de un área protegida en este caso. De manera que podemos ver esa evolución y aprender del pasado para ver por qué estamos en el presente en el que estamos y poder hacer proyecciones a futuro, especialmente en términos de cambio climático que comentaba el compañero en la charla anterior. Por otro lado, para el patrimonio geológico es necesario que esté expuesto. Yo recuerdo mis profesores allá hace unos cuantos años en la Universidad del País Vasco, que eran todos granadinos, venían porque fue la sección de Geología de Granada la que fundó la sección de Geología de la UPV,
y venían y decían, hombre, aquí en el País Vasco, ¿cómo vamos a hacer geología si es todo verde? Claro, venían de Granada, de Cabo de Gata, en fin. Luego hicieron un excelente trabajo tras 40 años de profesión, ¿no? Pero es importante que esté expuesto, ¿no? Que podamos ver la roca, que podamos ver el afloramiento, ¿no? Y por otro lado son elementos no renovables. Esto es, la pérdida de valor patrimonial, en el caso del patrimonio geológico, es irreparable. Y estoy hablando, por ejemplo, de cosas tan simples como un suelo, que tarda miles de años. Para nosotros poco tiempo, pero a escala humana es un tiempo considerable, ¿no? Por lo tanto, la protección de los suelos, cosas tan simples como la protección de los suelos, la protección de ciertos elementos fósiles, o simplemente de una forma del paisaje, es importante porque si desaparece, no vuelve a aparecer. Tarda miles o millones de años en desarrollarse una playa. Bueno, si hacemos una vuelta por las áreas protegidas de la península o del Estado, en este caso, podemos ver diferentes figuras, ¿no? Parques nacionales, hemos hablado de ellos, parques naturales, reservas, monumentos, paisajes protegidos. También el área Natura 2000, ¿no? Los lugares de interés comunitario que con los planes de gestión se convierten en CECs o CEPAS, y áreas protegidas por elementos internacionales, ¿no? Reservas de biosfera, CEPIM, zona Ramsar. Incluso la reciente red de geoparques, unos 15 años de declaración de estas zonas. Si miramos qué hay debajo, el sustrato que subyace debajo de todos esos polígonos que existen en la península, vemos que hay cantidad de colorines. Bueno, pues en geología cada colorcito lo que indica es una serie de materiales que son correspondientes a una edad a lo largo de la historia de la Tierra, y en concreto de la península ibérica. Y como veis hay una diversidad amplia de colores. Por lo tanto parece que procede que todas esas áreas protegidas se han tenido en cuenta estos colores, esta melange, este arco iris, ¿no? De materiales, porque no solamente la edad es importante, sino el tipo de litología, el tipo de formas de relieve, el tipo de fósiles, etcétera, que se encuentran dentro de esa área protegida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podéis hacer? Bueno, pues bien fácil. El compañero también presentaba un puzzle, no nos hemos conchabado. En principio la base es algo muy simple, ¿no? Bueno, vamos a inventariar lo que no conoces, difícilmente podrás gestionar adecuadamente. El primer paso es inventariar, ver qué recursos, la palabra recurso puede ser controvertida, qué elementos de patrimonio geológico tenemos nosotros en nuestra área protegida. Posteriormente tendremos que adecuar nuestros instrumentos legislativos y de planificación, planes y programas en relación al patrimonio natural. Probablemente el patrimonio relacionado con la biodiversidad lo tengamos más o menos gestionado, y probablemente en esas estructuras habrá que incluir esta parte del patrimonio que algunos o algunas lo tienen ya incorporado y otros pues lo tendrán que incorporar. Creo que el mensaje no es crear nuevas estructuras, sino ir aunando de nuevo, de una manera holística, integradora, en las estructuras existentes. Posteriormente, en el caso de que sea necesario, veremos que la conservación del patrimonio geológico en relación con la conservación de otros tipos de patrimonio, pues bueno, tiene ciertas peculiaridades que habrá que tener en cuenta. A veces es menos vulnerable, depende de qué elemento patrimonial sea, y otras veces es más vulnerable o incluso tiene una cierta fragilidad intrínseca. Y por otro lado tendremos que hacer acciones de divulgación y de conocimiento. Estos serían más o menos los 4 pilares de la gestión del patrimonio geológico en cualquier lugar o en concreto en áreas protegidas. Vamos a intentar ir desgranando estos 4 bloques. Bien, inventarios. ¿Cómo se puede hacer inventarios? Bueno, pues algo tan sencillo como identificar nuestros elementos de patrimonio geológico, localizarlos. Es importante la localización. Hasta hace muy poco se hablaba probablemente algunos de vosotros o vosotras conoceréis el término lugar o punto de interés geológico. Los primeros inventarios se hicieron en relación a puntos. ¿Qué ocurre? Que cuando yo coloco un punto en un mapa, no tengo un área
a efectos legislativos después me crea muchos problemas, porque no sé si estoy en el punto, si no estoy, dónde está el límite. Por lo tanto, es necesario hacer una localización de ese lugar de interés geológico que no punto. Y de esa manera yo tendré muy claro dónde están sus límites y después aplicar en su caso si procede un procedimiento regulatorio. Por otro lado, la clasificación. Existen varios tipos de patrimonio geológico, no voy a entrar obviamente, pero simplemente comentaros que existe una tesis doctoral del año 2007 de Luis Carcavilla, del ICME, que es muy recomendable si queréis trabajar en esta línea, que de alguna manera recoge los trabajos de Antonio Cendrero del año 96 previos y bueno, obviamente los trabajos ya de las grandes figuras como Eliza o Jaime Palacio, en fin, los pioneros en conservación de patrimonio geológico desde el ICME, y da una visión innovadora y sienta las bases para poder hacer este tipo de trabajos. Y luego una valoración. La valoración se hace normalmente en base a tres pilares: el potencial didáctico divulgativo, potencial turístico, valor intrínseco, y a partir de ahí se hace una serie de ponderaciones más o menos objetivizadas para llegar a unos criterios de relevancia y de ubicación y, por lo tanto, unas estrategias de conservación y también de aprovechamiento, porque el patrimonio geológico también, como veremos posteriormente, puede ser un motor económico de desarrollo económico de una comarca. Debemos, y creo que por lo que estoy viendo, que sin haber estado en Sydney, es uno de los mensajes, ¿no? El patrimonio natural genera renta, y genera una renta, además, con poco gasto de recurso, con poca huella en el territorio y, por lo tanto, con mucho más retorno económico. Y en concreto, el patrimonio geológico para zonas rurales deprimidas con poca población es un resorte que puede generar pingües beneficios. Por lo tanto, esto no hay que olvidarlo. La legislación española, como veremos posteriormente, ya hace una serie de pinceladas, en concreto en la Ley 42/2007, básica. Obviamente las comunidades autónomas después hicieron o deberán hacer sus desarrollos de transposición. Bien, a modo de ejemplo, Sebastián, ayer hablábamos de los inventarios, ¿no? y nos lanzabas el guante en relación a la posibilidad o lo interesante que podría ser disponer de un producto en relación a inventarios geosites dentro de las áreas protegidas. Bueno, este es un proyecto, el proyecto Global Geosites es un proyecto que lleva el ICME desde hace unos cuantos años, donde tratan de identificar los top 10, las joyas de la corona de Europa. Y entonces aquí, como veis, en la península hay cantidad de lugares de interés geológico, geosites de importancia internacional, de manera que podría bien ser una primera aproximación para Europa de esos inventarios. Pero es que no solamente los podemos hacer a esta escala, porque esto es una escala europea, pero podemos trabajar también en un inventario a escala de Estado, o a escala de comunidad autónoma, o a escala de área protegida, o a escala de municipio, o incluso a escala de escuela. Hay en concreto el grupo de Esperanza Aguirre de la Universidad de León, está trabajando con escuelas y teniendo unos resultados excelentes. Como los niños, mirando su entorno, las piedras de su entorno, tampoco hay que ser excesivamente científico a la hora de hacer un inventario, ¿no? Depende mucho de los objetivos, o el propio CEIDA lo puede hacer aquí, alrededor de su lugar de trabajo, ¿no? Y es interesante ver los resultados, la satisfacción que los niños generan, ¿no? Porque realmente la frase no es mía, pero es que la geología mola, ¿no? Es lo que dicen los niños, ¿no? Esto mola, ¿no? Porque les estás trasladando a mundos pues de hace años, con bichos raros, con otros ambientes, en el lugar donde viven, de manera que esa relación espiritual con el territorio, con la roca, con el sustrato, con el paisaje, pues es muy manifiesta en este caso. Bien, legislación, planificación, ¿cómo lo hacemos? Esto es un poco rollo, perdonadme, pero es importante. Bien, preguntas, ¿no? En principio, normativa, legislativa, planes y programas.
Debemos identificar qué proteger, que serían los bienes patrimoniales, cómo protegerlo, los mecanismos legales para proteger estos elementos de patrimonio, y después tendremos que establecer cómo lo vamos a gestionar una vez ya lo hemos protegido. Parece un perogrullo, pero estas preguntas son preguntas que debemos hacernos los gestores y que a veces, pues porque vamos muy rápido, en fin, no sé, por una serie de inercias nos cuesta identificar la pregunta y la respuesta. Por lo tanto, lo primero, estructuralmente, esto es a las preguntas en relación a normativa, legislación, planificación, que debemos responder. A escala internacional o europea, es de agradecer, le decía ayer a Sebastián, para nosotros, para la Sociedad Geológica de España y para Progeo y próximamente a la Sociedad de Patrimonio Minero, miembros los tres de UICN, son muy importantes las dos resoluciones que se han tomado. Para nosotros es un espaldarazo importantísimo porque ayer me comentaba Lucía, ¿no? Si, bueno, tú eres el que da la nota en los congresos, levanta la mano y dice, hola, una intervención de estas, hola, soy yo y me llamo tal. En fin, lamentablemente en este sí. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el momento en el que es necesario poner de manifiesto la importancia de este patrimonio, porque estamos en una etapa en la que toca sacar la cabeza. Obviamente el futuro cercano esperemos que sea, en fin, que nos tratemos todos de igual a igual y que hablemos, perdón Lucía, y que hablemos en fin, de nuevo de una manera integradora, trabajando desde la sociología, la economía, la geología, la biología, la ingeniería forestal o ingeniería de montes, etc. Por lo tanto, estas dos resoluciones muy importantes para nosotros. La directiva Hábitats. Podemos hacer dos lecturas de las directivas europeas. Una lectura, con perdón para mí también, funcionaria, de decir, no, a mí me han dicho los hábitats y las especies, yo me cojo mis listas y gestiono. O podemos hacer una lectura más laxa y trabajar especialmente en tres elementos de patrimonio geológico, que son los procesos activos que condicionan los hábitats y por tanto condicionan la distribución de especies, los afloramientos litológicos de tipo de roca, que condiciona el quimismo de los suelos y por lo tanto de las aguas y por lo tanto los nutrientes de todas esas especies y por lo tanto de sus hábitats y sus interrelaciones ecológicas, y elementos geomorfológicos que nos van a condicionar la meteorología, la insolación, en fin, la humedad, y por lo tanto, si queremos gestionar adecuadamente nuestras especies y nuestros hábitats, sin duda debemos gestionar al menos estos tres elementos del patrimonio geológico, que son los que más relación directa tienen con la biodiversidad. Por lo tanto, animo a todos los que, en fin, de momento no habéis hecho vuestros planes de gestión, que toméis nota. En 2007 se produce una revolución en relación al patrimonio geológico. Aparecen tres leyes, que son la 5/2007 de Parques Nacionales, derogada recientemente por la 30/2014. No os voy a hablar más de la 30/2014, creo que la charla de Monse fue excelente ayer. La 45 y la 42. Estas tres leyes tienen por primera vez en la historia de la legislación española referencias directas a elementos y procesos geológicos. Muy bien. Un poco. Ok, espero que seas tan benevolente como lo siento. Gracias. Gracias. La 45, donde vemos también que existen referencias a la mejora de la situación socioeconómica en relación al patrimonio geológico y al reconocimiento de este patrimonio. Y la 42, que hace menciones expresas a la geología, la definición de figuras de protección y el avance en la conservación y la obligatoriedad de realizar inventarios del Inventario Nacional de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Si nos centramos en las diferentes figuras y áreas protegidas establecidas en esta legislación, lo que vemos es que en todas ellas se hace referencia al patrimonio geológico, de obligado cumplimiento. Por lo tanto, de nuevo, animo a que en los POR, en los PRUG, en los planes de acción se hagan las modificaciones pertinentes para introducir este patrimonio en la gestión.
También, compañero, hablábamos del inventario de conocimientos tradicionales relacionados con la geodiversidad. Es clara la relación cultural y geodiversidad entre el patrimonio geológico y el patrimonio cultural. Sin embargo, la 42-2007 hay que decir claro que tiene una disposición derogatoria en todo lo que la contravenga. En este caso hay que comentar que ciertas comunidades autónomas en relación al patrimonio paleontológico hay una cierta controversia sobre si acoplarlo al patrimonio natural o al patrimonio cultural. Desde mi punto de vista, lo importante es que se gestione adecuadamente, gestiónelo quien lo gestione. Si se está gestionando desde la vía cultural y se está haciendo bien, ¿por qué lo vas a cambiar? Pero en todo caso, dejar muy claro que las diferencias entre patrimonio geológico de interés cultural o patrimonio natural de interés cultural o patrimonio cultural de interés natural está en relación a la relación con el ser humano. Por lo tanto, el tratar a un fósil del Jurásico de la misma manera que a un resto de un homínido, en fin, habría que planteárselo. Por otro lado, la legislación territorial. La ordenación del territorio es una herramienta que viene muy bien para la protección de cualquier tipo de patrimonio y en concreto también del patrimonio geológico. Estamos hablando de las directrices de ordenación del territorio, de los planes territoriales sectoriales, de los planes territoriales parciales e incluso de los planes generales de ordenación urbana. Si entramos en la ordenación territorial, entramos en la evaluación de impacto ambiental de planes y programas y por tanto entramos en la incorporación de esos elementos de patrimonio, de esos mosaicos territoriales en la gestión territorial. Y puede ser un valor añadido que nos puede venir bien. Geoconservación, sin más, ¿qué es? Pues bueno, ¿cómo nos lo montamos para conservar este patrimonio? Preservarlo y aprovechar su potencial, incluso económico, repito. ¿Por qué conservarlo? Porque es parte del patrimonio natural, porque tiene un valor intrínseco, porque su pérdida es irreparable, porque es frágil y porque es vulnerable. A modo de ejemplo, fijaros que, al contrario que otros tipos de patrimonio natural, hay ciertas actuaciones del ser humano que al patrimonio geológico le vienen bien. Fijaros, han abierto una carretera y podemos ver una estructura geológica de una manera impecable. ¿El problema de dónde viene? Pues el problema viene cuando no se reconoce como tal y como veis aquí, esta carretera, este patrimonio ha sido totalmente vomitado, totalmente tapado, no tenemos posibilidad de observarlo. De manera que debemos tener en cuenta su vulnerabilidad a cabo y fragilidad, minimizar impactos, valores, etc. Divulgación. Dos apuntes. Fortalezas. Siempre está. Por lo tanto, la gente de turismo, sí, es que la estacionalidad es un hándicap. Las piedras siempre están. Por lo tanto, podemos verlas en invierno, en verano, en primavera y en otoño. De manera que, en fin, el potencial económico desde el punto de vista del geoturismo es brutal. Por otro lado, son activos y aprovechan, en muchos casos, vínculos culturales. Por otro lado, hay un enorme potencial para conectar con el público. Lo decía antes con el ejemplo de los niños y el trasladarte a nuevos mundos con la imaginación. Debilidades. Los geólogos tenemos que aprender a hablar en normal. ¿No? Recuerdo a Gutiérrez que le veo, las colombianitas, pues sí, es cierto y hay que decirlo en alto, es así. Pero, como veis, creo que se me está entendiendo perfectamente. Necesidad de abstracción. Muchas veces necesitas en geología, cuando tú ves un lince, un chorlitejo, pues lo ves y te emocionas, y más, un pequirrojo, ¿no? Pero aquí necesitas una abstracción previa, una serie de conceptos previos que hay que conocer, ¿no? Y no son complicados, pero debemos conocerlos. Por otro lado, las magnitudes, el abismo del tiempo geológico, ¿no? Y el paisaje, la paleogeografía, hay que pensar, mover la cabeza, esto era un arrecife, el mar estaba abajo, en fin, es complicado, pero se puede hacer y además puede seducir. No me da tiempo al caso de estudio, simplemente la Reserva de la Biosfera de Urdaibai trabaja en patrimonio geológico. Desde la figura de Reserva de la Biosfera se puede trabajar en patrimonio geológico, no pasa nada. Es un proyecto que empieza en el año 71 y por lo tanto es de las figuras de conservación que desde mi punto de vista es más integradora porque tiene en cuenta el desarrollo sostenible,
la conservación de la naturaleza y el apoyo logístico, investigación, capacitación, interpretación, educación en sostenibilidad. Llevamos tiempo trabajando desde el año 2004 en patrimonio geológico, desde una reserva de la biosfera. Repito, no tienes por qué tener cualquier otra figura. Si tienes otra figura, chapeau, estupendo, bienvenido. Hagamos una interrelación entre todas y en fin, tengamos un único órgano de gestión y un único plan, como nos indica la legislación vigente, y adelante. Y el mensaje: ¿es posible incorporar el patrimonio geológico en cualquier área protegida? No es posible, es un deber, lo dice la ley. Os animo, si necesitáis cualquier aclaración, a disposición. Y sin más, en todo caso, estas son nuestras webs, tenéis toda la información, y en su caso Enrique Díaz o cualquiera de la Sociedad Geológica de España, ProGeo, pues a vuestra disposición. Con la ayuda de todas y todos continuamos trabajando. No es Tirán, no, en fin, es la Mundacara, tampoco es Urdaibai, no he querido venir